Amillo, buenos días, ministro. Muy buenos días, don Néstor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va? Bien, me va bien, ministro. ¿Usted cómo va? ¿Ya hizo su ejercicio diario? Me cerraron la piscina hoy, entonces no pude. ¿Y por qué le cerraron la piscina al ministro de Salud? Aló, ministro, a no ser que esté debajo del agua. ¿Por qué le cerraron la piscina, ministro? No, porque está en mantenimiento. Okay. Yo nado en la piscina de la Universidad de los Andes. La rectora me dio la oportunidad de poder usarla, la uso 3 veces a la semana. Okay. Pero está en mantenimiento esta semana. Sí, me dijeron que usted era un asiduo y gran deportista. Ministro, quisiera preguntarle y pedirle que le explique a los colombianos cuál es su idea de acabar el SOAT. ¿Cómo se imagina usted, si se acaba el SOAT, la atención que hoy es vía esa póliza para daños físicos cuando haya peatones o conductores de moto o pasajeros o dueños de vehículos? Hay una situación que yo viví y hemos vivido los que, por ejemplo, en el caso mío, hemos tenido la oportunidad de estar en el ejecutivo, en una gobernación o en una ciudad intermedia. Y vemos cómo, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, llegan varias ambulancias, una competencia terrible. Hay un infarto de una persona y no aparece una ambulancia. Ahí comienza todo un carrusel supremamente complejo. Primero porque le pagan a esas ambulancias para que transporten al accidentado. Inclusive en ocasiones ni siquiera verdaderamente tienen algún trauma severo ni de importancia, pero lo llevan y generalmente lo llevan a una sola clínica. A esa clínica atienden, terminan con el SOAT cuando ya no hay recursos y se han gastado los dineros del SOAT, terminan en el hospital público. O la persona tiene algún recurso, entonces termina en una clínica privada. Y lo que hemos visto entonces es que se ha distorsionado y se está utilizando de una manera totalmente irregular, inclusive delictiva, el SOAT. Y además con el favorecimiento de una clínica o de un sector o de unos personajes que también están a toda hora con su equipo de abogados ante la ADRE solicitando los recursos. Yo lo que creo es que esto, como en muchas partes del mundo o en la gran mayoría de partes del mundo, esto tiene que ser un tema de salud pública y entonces debe estar dentro del tema del presupuesto que tiene que ver con salud. Hay un accidente, pues se va y se lleva al sitio más cercano en donde se le va a hacer el tratamiento, pero no que se convierta esto en un tema de un monopolio exclusivo para ciertas clínicas, una lucha permanente por las ambulancias por obtener recursos a través de llevarlos a determinados sitios y después en una cartelización de los pagos. Entonces yo considero que esto tiene que estar dentro de la atención de salud que normalmente se le dará a las personas. Ministro, suponiendo, y debe serlo, porque usted ha sido secretario de Salud en Bogotá, fue alcalde de Ibagué y conoce bien este tema, que hay mafias con el tema de las ambulancias, que hay carteles, que hay clínicas que están utilizando el SOAT para su beneficio particular. Suponiendo todo eso, se acaba el SOAT y entonces ¿quién paga la atención del señor motociclista que se... nosotros sí tenemos que, indudablemente tenemos que tener un seguro para que pueda responder por este tipo de situaciones. Pero entonces debe entrar directamente en el sistema, así como tenemos en este momento a la gran mayoría de los colombianos afiliados, y van a seguir siendo afiliados. Aquí lo que necesitamos es que una persona sea atendida en cualquier sitio del país y que no se monopolice ese tema ni se malutilice el tema ¿Qué quiere decir, ministro, que no se monopolice ese tema? Tiene que ver con que ya, y vuelvo y le repito, aquí ya se sabe a dónde van a ir a pagar los accidentados. Usted va a Pereira, usted va a Manizales, va a Ibagué, usted ya sabe dónde van a terminar los accidentados. La lucha de las ambulancias por llevarlo a una determinada clínica. Esas situaciones y además por las irregularidades que se están presentando. En este momento
ha venido haciendo por parte de la superintendencia una exhaustiva investigación con respecto al SOAT. Yo creo que ya estamos a punto, si debe estar ya a punto la superintendencia del doctor Ulay para sacar el tema del SOAT a flote, para mostrar todo tipo de irregularidades que se vienen presentando en esa materia. Me imagino que usted ya conoce, si está haciendo esta propuesta, usted ya debe conocer parte de ese informe, ¿no? Pues no a fondo, pero sí por lo menos sé que la investigación se viene dando. Sí. Ministro, a ver, hoy los accidentes de tránsito se pagan vía SOAT con unas aseguradoras privadas. En el nuevo sistema, si se acaba el SOAT, ¿todo lo pagaría ADRES? Entraría todo a un fondo que debe ser la atención de salud y lo pague el ADRES, pero por supuesto tiene que haber seguros para que los vehículos que están transitando respondan por este tipo de accidentes, pero no que se siga manejando en la forma como viene. Pero no le entiendo, ministro, si se acaba el SOAT, usted me dice tendría que haber seguros. ¿Qué clase de seguro? Es decir, se acaba el SOAT, pero lo reemplazaríamos con otro seguro. Lo que quiero decir es que entonces tenemos que buscar la posibilidad de que, lo lógico que usted tiene que tener, como en todas partes del mundo, usted tiene seguros para sus carros, ¿no es cierto? Sí. Pero no necesariamente como si eso fuera una situación aparte de lo que tiene que ver con la salud. ¿Me explico? O tal vez no. Tal vez, ministro, un ejemplo. Usted y yo vamos por la calle, no nos conocemos, nos estrellamos y los dos quedamos heridos. Hay un accidentado. Ok, toquemos madera. Hoy en día vamos y nos presentamos a la clínica y hasta 8. Sí, pero entonces usted llega y dice SOAT, y entonces el SOAT tiene tarifa diferente, y entonces el SOAT tiene, se lo llevan a una determinada clínica, todo como si fuera algo aparte de la salud. Y eso es lo que yo considero que no puede seguirse presentando. Y tiene que ser un tema normal, como si presentara cualquier tipo de accidente que uno pueda tener en la casa. Porque es que además se está utilizando hasta el SOAT en accidentes que no tienen nada relacionado, en accidentes que no tienen nada que ver con los accidentes de tránsito. Ministro, ¿este nuevo modelo que usted se imagina significaría aumento de los seguros de los vehículos? Hay una cosa que sucede aquí en el país que no lo tienen, y es que normalmente en la medida que usted sea más cauteloso, en la medida que usted no tenga accidentes, donde usted sea un buen conductor sin accidentes, generalmente lo que sucede es que usted va teniendo un premio y le van rebajando sus seguros. Pero aquí en Colombia las cosas son diferentes. Aquí le suben sobre todo en estos días ha habido un aumento exagerado de los seguros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ir mirando otros modelos más adecuados a los que tenemos actualmente en Colombia. Sí, y hacer referencia a lo que se está presentando en otros países, muy diferente a lo que nosotros actuamos acá. Sí, pero entonces, desmenuzando la idea, ministro, lo que usted propone es acabar la figura, el esquema de seguro de accidentes de tránsito como existe hoy a través del SOAT, pero propone que se abra la discusión para plantear nuevas alternativas de aseguramiento, en cualquier caso con pago de los propietarios de los vehículos, pero con un funcionamiento distinto. Sí, con un funcionamiento totalmente diferente al que tenemos ahora. El recaudo lo haría... Usted no puede tener tarifas, por ejemplo, usted no puede tener tarifas de SOAT diferentes a las tarifas, y por eso tiene una de las cosas fundamentales de la reforma, y pasamos un poco a la reforma, tiene que ser que haya un tarifario único, que de pronto pueda tener algunos cambios debido a sitios geográficos y a sectores dispersos o sectores que sean muy diferentes a los sectores urbanos que hoy representan el 75% en Colombia. Sí. Pero no podemos tener en este momento que tenemos unas tarifas tal SOAT que son muy diferentes a las que se están pagando en hospitales y clínicas. En cualquier caso, ¿existiría la posibilidad de incluir la reforma al SOAT en la reforma a la salud o una pelea a la vez? Sí, tantas cosas al mismo tiempo, pues. Por eso inclusive hemos dejado una cosa que a mí me parece que no es lógica, es que tengamos sistemas especiales, ¿no es cierto?
no deberíamos era de tener un solo sistema para todos los colombianos. No podemos tener sistema subsidiado y contributivo. Ahí sí ya estamos legislando claramente de que no vamos a tener diferencias entre el sistema, que inclusive lo ha pedido la Corte Constitucional a través de sus sentencias, de que no haya diferencia entre el régimen contributivo y subsidiado. Ahí estamos solucionando ese problema, pero no estamos solucionando los regímenes especiales. Y yo creo que no, cuando hay un modelo que sea universal y que sea justo y equitativo, no pueden haber regímenes especiales. Entonces, pero estas son peleas que no se pueden dar al mismo tiempo por múltiples razones. Sí, sin embargo, la última vez, ministro, que se redujeron las tarifas del SOAT fue el año pasado por orden del presidente Gustavo Petro, cuando ordenó bajarlas 50%, eso no funcionó, mucha más gente no sacó el SOAT y fuera de todo generó un hueco de 850.000 millones de pesos, si mal no recuerdo haberle oído a usted directamente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes cuando daba cuenta sobre este asunto. Ahora, pues con todo este cambio que piensa hacer, que incluye también además un cambio en las tarifas, ¿hay alguien echándole números y matemáticas a este asunto o este es de alguna manera otro globo a ver si de pronto funciona y en el camino vamos viendo cuánto nos cuesta? Yo le dije desde un principio, antes de que comenzara esta entrevista a don Néstor, sí, que es una concepción que yo tengo sobre este tema porque no está funcionando y yo creo que sí tenemos que revisar muy detenidamente el tema del SOAT. A mí me parece que desafortunadamente yo no diría que fue el presidente el que sometió a una rebaja del SOAT, sino más bien fue una decisión de un ministro en un momento en el cual yo creo que no se tomó en clara consideración el tema. Yo creo que lo que se pensaba era que había posibilidades de que con una rebaja aumentaría las inscripciones en el SOAT y no tendríamos una cantidad de vehículos que todavía circulan en el país que no tienen SOAT. Entonces yo creo que ahí todo esto hay que revisarlo y corregirlo en un momento dado o tener recursos adicionales de presupuesto para poderlos cubrir. Entonces, cuando estamos pensando en una reforma, también tenemos que estar pensando que necesariamente hay algo que en todos los países del mundo se viene presentando, es que aumentan los costos de la atención en salud. Es un país con una gran flexibilidad en su modelo, abarca inclusive y da salud y apoya con medicamentos y todo tipo de diferentes equipos a la comunidad en general, que inclusive no se presenta en algunos países desarrollados del mundo. Entonces tenemos un modelo que hay que revisarlo, que hay que mirarlo con detención. Déjeme hacerle una consideración. Y a mí me parece muy interesante su idea de acabar el SOAT para que absorba toda esa atención el sistema de salud pública. Pero lo que usted acaba de decir, ministro, no sé, me abre un interrogante. Esa rebaja de hace menos de un año al SOAT vía subsidio, eso no fue una rebaja pactada por la noche por un ministro loco sin autorización del gobierno. Eso costó billones de pesos, ministro. Y yo no, billones no, claro billones. Billones. No. 2 billones de pesos, ministro. No, señor, no. ¿Cómo no? No, para nada. No, inclusive las cifras ahora todavía no las tenemos, pero no superan, de pronto se podría pensar en 800.000 millones de pesos, pero no supera eso. Pero ministro, eso debe ser porque el programa fue un fracaso. Pero aquí ese ministro, que usted dice lo hizo solo allá el ministro sin autorización del presidente, anunció un subsidio que fue financiado con la reforma tributaria del año pasado, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Bueno, ya la verdad no estaba en el gobierno, no puedo decirle con exactitud cómo sucedió ni sí, aquí eso, qué hora llegó. Lo único que estoy comentando yo es que... Por eso quería hacerle la precisión, porque yo sí estaba al aire y estaba entrevistando a la gente del gobierno, porque hace un año, esa fue la decisión, en diciembre del año pasado, recuerdo entrevistando al ministro de Transporte de la época. Ya, muy bien. Vale, ministro, una pregunta final sobre el tema del SOAT. Me dicen algunos motociclistas que a ellos sí les sirve el SOAT, porque los atienden privilegiadamente en clínicas y hospitales. ¿Algo bueno debe tener el SOAT de pronto, ministro?
No, yo no estoy diciendo que no tenga nada bueno. Yo lo que estoy diciendo es que, vuelvo y repito, y usted lo dice con mucha claridad, corren a ver si los atienden, porque es que las tarifas son muy diferentes a las que normalmente se está pagando por la atención que podamos usted y yo tener en un hospital o en una clínica. Y eso se está en este momento cometiendo grandes abusos con respecto a eso. Eso es lo que hay que corregir y mirar con detención. Yo por eso considero que el SOAT hay que buscarle un cambio sustancial para que no siga siendo un tema en donde se está teniendo una atención que, vuelvo y repito, ha generado y está generando una gran cantidad de irregularidades. Ministro, 7:26, antes de despedirlo, quiero cambiarle el tema. Quisiera saber su opinión frente a lo que está pasando con la reforma de la salud. Varias cosas. Ayer no hubo quórum para la discusión en segundo debate en la Cámara. Pero además de eso hubo un comunicado de la CPS, del régimen subsidiado, del régimen contributivo, es decir, Gestar Salud, ASEMI y la ANDI, con un decálogo de inquietudes diciendo que el informe de la subcomisión no solucionó los temas. El primer punto creo que resume todo, ministro, porque dice que el articulado sigue sin plantear soluciones a los principales problemas del sistema de salud que afectan a la población. Ministro, ¿sí hubo cambios en su opinión sustanciales que permitan consensos políticos para sacar adelante la reforma? Yo quiero felicitar a la subcomisión porque hizo un trabajo riguroso. La verdad es que trabajaron, como se dice normalmente, de sol a sol. Desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche. El fin de semana trabajaron inclusive el domingo. Fue un trabajo muy importante. Se analizaron la gran mayoría de los artículos, se debatieron los que había que debatir, se llegó a consensos en los que se pudo llegar al consenso y habrán algunos artículos que no se pudieron consensuar y son los que hay que debatir como siempre por parte del Congreso en la plenaria o en las comisiones, porque todavía le faltan 3 debates a esta reforma. Entonces, esos serán los temas que tendrán que debatirse. Indudablemente no todo el mundo puede estar de acuerdo con las determinaciones que tome el Congreso, pero será el Congreso en su pleno saber y entender los que nos darán las luces con respecto a cómo en definitiva va a quedar la reforma. Muchos artículos fueron autorizados y aceptados en ese consenso. Muchos parlamentarios pudieron dejar sus ideas inscritas ya y consensuadas en las nuevas propuestas, en los nuevos articulados. Yo creo que el trabajo ha sido supremamente importante y este ya es un proyecto que yo considero está bastante maduro. Es el ministro Jaramillo, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud en Colombia, 7:29 minutos. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo feliz día. Muchas gracias, un saludo para todas y todos. Y que le reabran la piscina, ministro. Gracias. Chao. 7:29 minutos, hablando un poquito al final de la reforma a la salud, Felipe, y del SOAT, las posibilidades de eliminar el SOAT en el sistema